Ella se llama Alicia Mancheño. Es ingeniera de telecomunicación, executive MBA y máster en sostenibilidad. Forma parte del comité de dirección de Alicen, que es una empresa dedicada a la transformación digital y al Internet de las cosas para la industria. Antes de unirse a Alicen, trabajó como directora de desarrollo de Smart City o en Vodafone. Ahí estuvo como voluntaria. Y Alicia también es miembro del Consejo Asesor de Technovation, Instituto Internacional sin ánimo de lucro, dedicado muy importante a las vocaciones STEM en las niñas. Os pido, por favor, un fortísimo aplauso para Alicia. Muchísimas gracias. Al final de estas ponencias podréis hacer algunas preguntas. Bienvenida, Alicia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal estáis? Un poco de energía, ¿no? Gracias. Bien, bien. Los mayores, no contestéis, ¿eh? ¿Esto ya funciona? ¿Me ponéis la presentación, por favor? Sí. Aquí. Los mayores no vale contestar. Los que estáis a partir de la segunda fila. ¿Qué es esto? Una radio. ¡Bien! La radio es un invento. La radio es un invento de finales del siglo XIX. Tiene 130 años, más o menos. Esta radio es la radio de mis abuelos. Yo la sigo teniendo en casa. Tiene más de 80 años y todavía funciona. Todavía podemos sintonizar la FM con ella. Por dentro tiene unos tubos de vacío. Os iba a traer uno, pero me lo he dejado en casa. Unos tubos así, como unos cilindros, y con 4 o 5 de esos cilindros funciona. Es de este tamaño, ¿no? Comparadla con... Ya ni siquiera tenéis iPods, que para mí era lo más cuando llegaron. Esta radio es muy importante para mí y para la familia. Gracias a esta radio, yo decidí hacerme ingeniera de telecomunicación. Cuando yo era pequeña, la radio estaba encima del aparador de mi abuela en el pueblo, cubierta con un trapito, con unas florecitas muy pequeñas que la cubrían como una especie de mesita camilla. Y yo cuando era pequeña abría esas ventanitas y miraba lo que había debajo. Mi abuela la trataba como algo súper importante y como si fuera casi como un secreto, ¿no? Y os preguntaréis, ¿por qué era tan importante la radio para la familia? Bueno, primero porque probablemente había sido un objeto muy caro, ¿no? Mucho más caro en proporción con la renta de la familia a lo que hoy puede ser una tele en vuestras casas o un ordenador. Y lo segundo, porque la radio era lo que comunicaba el pueblo muy pequeño después de la Guerra Civil, comunicaba con el resto del mundo. Y era un poco también el acto social de la familia, igual que las familias antes, que ahora ya no lo hacemos tanto, nos reuníamos alrededor de la tele, al principio era la radio. Cuando yo era pequeña recuerdo que las mujeres del pueblo venían arrastrando su silla y con la cesta de la labor puesta en el otro brazo y se sentaban en círculo en la sala de mi abuela a coser y a charlar juntas a la vez que escuchaban la radio. Es decir, la radio era lo que creaba de alguna forma la red social que había en el pueblo, sobre todo para las mujeres que como os digo, se sentaban juntas ahí. Y os cuento todo esto porque, aparte de que es mi historia personal, ¿no? ¿Por qué me hice ingeniera? También para contaros la importancia que tienen las telecomunicaciones. Ya la tenían hace más de 100 años o alrededor. Pensad en el Titanic, por ejemplo, ¿no? Mucha gente se salvó gracias a que la radio ya se había inventado y el Titanic incluía una radio que fue capaz de lanzar un SOS a los barcos que había alrededor, que pudieron recoger muchos pasajeros, si no todos se hubieran muerto de frío en el agua. Así que las telecomunicaciones siguen siendo hoy muy importantes. Pensad, erais mucho más pequeños que ahora, porque ya han pasado 5 años, pero pensad qué pasó cuando hace justo 5 años llegó el confinamiento por el COVID. Gracias a las telecomunicaciones pudisteis seguir teniendo clases online. Gracias a las telecomunicaciones pudisteis tener vídeos con vuestros amigos, con vuestros abuelos, con el resto de la familia. No todos, porque no todos los padres podemos teletrabajar, pero algunos de vuestros padres siguieron trabajando, teníais acceso a redes, a música, todo eso, que fue muy significativo durante el COVID, había pasado antes y sigue pasando ahora. Gracias a las telecomunicaciones, pues tenemos las redes sociales, pero también podemos comprar, podemos tener telemedicina en sitios rurales, podemos
Los bancos, por ejemplo, antes, imaginad lo que era antes ir con el dinero cuando no había tarjetas de crédito, que funcionan gracias a las telecomunicaciones, o no podíais comprar online, es decir, son parte de nuestra vida diaria. Y si pensáis un poco más allá, cualquier otra ingeniería también es parte de nuestra vida diaria. Rafa decía antes, hablaba de que el arte nos rodea y que las cosas no solo tienen que ser utilitarias, pero también es cierto que todo lo que nos rodea, vivimos en un mundo construido, no tanto en la naturaleza, y todo lo que nos rodea gracias a que ha habido un ingeniero en el que en algún momento lo ha diseñado, en algún momento ha fabricado las máquinas que lo van a fabricar después y después ha fabricado esa cosa. Automóviles, vuestra ropa, vuestro calzado, los edificios, los puentes, los aviones, todo existe gracias a que ha habido un ingeniero que lo ha hecho. Quería preguntaros, ¿quiénes de vosotros estáis pensando en hacer ingeniería? Algunos allí por el fondo, pero no muchos. Bueno, a ver si os convenzo en estos minutos que me quedan. Yo hice ingeniería y cuando acabé ingeniería quería conocer otras culturas, conocer otros mundos, viajar. Y gracias a que hice ingeniería pues, pude encontrar trabajo muy rápidamente y ganar cierto dinerito, no mucho, pero bueno, lo suficiente para independizarme y decidí irme a Londres. Este fue el primer proyecto en el que trabajé. Encontré trabajo en una ingeniería, en una empresa de ingeniería que hacía grandes proyectos, sobre todo de infraestructura, y trabajaba con grandes arquitectos internacionales. Esto es un diseño de una torre de telecomunicaciones que Norman Foster hizo para el Monte Pedroso en Santiago de Compostela. Yo estaba en Londres, Norman Foster estaba en Londres y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela les encargó este proyecto en un momento en el que tener obras de arquitectos o ingenieros de gran renombre estaba de moda. No era la época en la que nos gastábamos los impuestos en palacios de congresos, en grandes edificios, y esta torre en realidad nunca llegó a construirse, pero fijaos qué novedosa era, que era completamente plana y las antenas estaban alrededor y estaba pensada como para que fuera también un museo. No hay muchas fotos de la época de mi época en Londres, porque en aquella época no era como ahora que llevamos el móvil en el bolsillo todo el tiempo. Para que os hagáis una idea, los móviles eran así. Este móvil es de finales de los 90, ¿no? De la época en la que yo acabé la carrera, y aunque ya existían las cámaras digitales, eran como de este tamaño y funcionaban con una cosa que se llamaba disquetes. No sé si alguna vez los habéis visto por casa. Cada uno de estos disquetes, que eran como de este tamaño, ¿no? Los llamábamos de 3,5 y estos ya eran los modernos, cabía alrededor de 1 mega. Es decir, una de vuestras fotos de hoy necesitaría entre 4 y 7 disquetes para que cupiera ahí. De vídeo ya ni hablamos. Entonces, bueno, pues aunque estas cámaras existían, eran muy, muy caras y yo no tenía ninguna, así que las fotos que hay se hacían todavía con una cámara analógica y os he escaneado algunas para que veáis, pero claro, no hay fotos del día a día, la mayoría son de grandes acontecimientos que viví durante mis años en Londres. La primera es un viaje a Chile que hice cuando llevaba como 6 meses en Londres y nos adjudicaron un proyecto para investigar edificios inteligentes en Latinoamérica. Estuvimos viajando por Brasil y por Chile. Esta foto está hecha en Santiago de Chile, con una estatua rememorando a los pueblos nativos chilenos, que por cierto se acababa de inaugurar cuando yo fui, bueno, llevaba 2 o 3 años, y generó bastante controversia porque la cara del indio aparece rota, ¿no? Entonces parece que en lugar de un homenaje a los indios, pues estamos haciendo otra cosa, ¿no? La segunda foto que os quería enseñar es esta. Aquí estoy con mi compañero de trabajo, John Pitts. Nos habían invitado a una reunión de trabajo en Ascot, por eso vamos con sombrero, ¿no? Fue una época súper chula, como os digo, en la que gracias a que un trabajo como ingeniería me permitía ganar un poquito de dinero y también viajar y tener una vida súper, en aquella época libre, ¿no? de ganas de salir de casa, de libertad, pues teníamos esas oportunidades súper chulas. Y la tercera es, pues, ahí estoy con 2 amigas. Toda esta gente éramos todos gente del trabajo. Habíamos entrado a la vez en la compañía porque la compañía tenía un programa para nuevos graduados que cada mes de septiembre incorporaba a muchos jóvenes que habíamos terminado la carrera ese año. Entonces hacíamos también mucha piña, era muy divertido. Y aquí las 3 chicas, estamos en Irlanda, esto es Cork en concreto, y las 3 chicas trabajábamos en la oficina de Londres y habíamos ido a visitar a los chavales que habíamos conocido en Irlanda,
cuando empezamos juntos la carrera. Bueno, estuve en Londres un poquito menos de 2 años, después me volví por 2 razones. La primera porque la verdad estaba un poco homesick, no lo voy a decir en inglés, ¿no? Tenía un poco de nostalgia de volver a Madrid, y por otra parte era justo el boom de las telecomunicaciones, había muchísimo trabajo construyendo redes de telecomunicaciones, pensad en las antenas de los móviles, que ahora las seguís viendo, pero también en aquella época se hizo muchísimo trabajo de tirar fibra, de tirar cable para nuestra red de fibra de hoy. Eso se hizo todo a principios de los años 2000, más o menos. Así que yo volví a Madrid, estuve trabajando varios años en Vodafone. Bueno, Vodafone fue después, pero bueno, lo que hoy vuelve a ser Vodafone, pero en aquella época era ONO, y también en temas de centros de datos, que era bastante pionero en aquella época, aunque ahora nos parezca muy normal, y hablamos de los centros de datos. Yo trabajé en implantar el primer centro de datos que hubo en España. Después de eso, me hacía falta algo más. La parte técnica era interesante, me gustaba, pero también quería aprender cosas nuevas, habilidades nuevas y evolucionar. Así que decidí hacer un máster, lo que llamamos un MBA, un máster en Administración de Empresas. Y lo que descubrí es que había muchísimas más disciplinas que no eran disciplinas técnicas que eran importantes. En aquella época, por cierto, también me saqué que no está en mi currículum por no alargarlo, pero yo soy también graduada en cerámica artística, ¿no? Cuando Rafa ha contado, es decir, la parte artística, la creatividad, no está para nada reñida con la ingeniería, todo lo contrario. No, sin creatividad no podría haber ingeniería. Ingeniería viene de ingenio, ¿no? De inventar cosas. Así que la creatividad sigue siendo importante, aunque siempre que pensemos en ingeniería sean matemáticas, pero no. La ingeniería es mucho más que las matemáticas. Y como os decía, pues decidí hacer este EMBA, este MBA, y lo que descubrí es que había una parte muy importante que había que desarrollar, que eran lo que en inglés llamamos los soft skills, ¿no? Pues tenemos que aprender a trabajar en equipo, tenemos que aprender a hablar en público. Ya hemos hablado de la creatividad, resolución de conflictos, todas estas cosas que podéis desarrollar no solo durante el trabajo, sino también en otro tipo de entornos, con amigos, en temas de voluntariado, por ejemplo, es muy importante para vuestro desarrollo profesional, y yo os animo a que sigáis pensando en ellas. Cuando estaba haciendo el máster, me cambié a Vodafone. Durante el máster había descubierto algo interesante, y es que yo había trabajado sobre todo en despliegue de proyectos, pero también me gustaba mucho la parte de desarrollo de producto y de marketing, ¿no? Así que en Vodafone estuve trabajando en marketing, en concreto en marketing de Smart Cities. Smart Cities es un concepto que ha ido variando durante los años. Cuando yo empecé con Smart Cities significaba básicamente poner sensores en todas partes, sensores en los cubos de basura, sensores en la iluminación, para ahorrar energía, por ejemplo. Y el concepto ha ido evolucionando hacia muchos temas online. Aquí estamos viendo cosas de telemedicina, de educación online, por ejemplo, y también a muchos temas sociales. Gracias al Big Data, hablaremos también después de Big Data, primero con los sensores y segundo con toda la información que nosotros estamos entregando cada día en las redes. Hay una base de información para trabajar y conocer cómo podemos mejorar las ciudades. Por ejemplo, vosotros todos lleváis vuestro móvil va emitiendo por dónde vais. Yo puedo saber hoy cuánta gente hay en la Plaza Mayor, cuánta gente ha entrado en una determinada tienda, ¿no? Cuando entráis en Google y veis esto está más o menos lleno que de costumbre, ¿habéis visto estas barritas? Esa información se recoge gracias a que vuestros móviles están encendidos y sabemos a dónde están conectados, sea una wifi o sea una antena móvil, o incluso a veces estáis emitiendo con vuestra propia señal GPS. Y todo eso se puede utilizar para el bien y para el mal, como todas estas cosas, pero las Smart Cities lo utilizan para el bien, ¿no? Por ejemplo, para saber si hay una emergencia, cuánta gente hay en un sitio, para saber si hay una manifestación, si se está concentrando gente, si tenemos que enviar servicios de emergencia o policía. Esto es solo un ejemplo, pero también nos sirve para el tráfico. Sabemos si hay un atasco gracias a que no solamente cuando Waze le dais ahí, sino porque estamos emitiendo toda esa información, ¿no? Y seguimos avanzando, ya tenemos coches autónomos, eso también son Smart Cities, pero hasta ahora los coches autónomos eran autónomos en sí mismos, es decir, yo tengo mi Tesla que es capaz de saber a cuánta distancia está el coche de delante y es capaz de saber el tráfico.
La siguiente Evo, que ya está viniendo, es cuando todos los coches hablen entre ellos, estén conectados entre ellos. Eso se llama la comunicación V2V, ¿no? Vehículo a vehículo, y serán capaces de coordinarse para, sin que haya un semáforo en rojo, y seguir pasando sin que haya una colisión, ¿no? Eso lo habéis visto en los vídeos, ¿no? Los coches que se van cruzando así. Todas estas cosas son Smart Cities y solo son posibles gracias primero a las telecomunicaciones, que es lo que hace que se comuniquen, y después, si vamos construyendo ciertas capas, pues gracias a los datos que se recogen, a cómo analizamos estos datos, y después, y ya hablaremos de inteligencia artificial, cómo estos datos, las máquinas son capaces de aprender utilizando estos datos para mejorar todo el entorno. Smart Cities fue para mí, desde luego, una forma muy rompedora de cambiar de la pura telecomunicación a algo más interesante, y también, gracias a las Smart Cities, entré en contacto con la Fundación Vodafone y empecé a entender también muchos temas sociales, tanto de Smart Cities como de otras cosas. La Fundación Vodafone tenía un programa que ayudaba, por ejemplo, a las personas mayores para que no estuvieran solas, ayudaba a las mujeres que han sufrido violencia de género. ¿Habéis visto o habéis oído hablar de estos móviles que tienen un botón en el centro que cuando lo aprietas sin que tú hagas nada más directamente llaman a la policía? Eso es un proyecto que hizo Fundación Vodafone de forma altruista y que después se industrializó y ahora ya se le vende a las comunidades autónomas, pero en su momento fue un desarrollo de la Fundación Vodafone con Cruz Roja, junto con Cruz Roja. Y bueno, pues temas para discapacidad visual, por ejemplo. Cuando ahora tienes móviles que van así, van describiendo lo que ven en la foto. Imaginad lo que significa eso para una persona que tiene dificultades visuales, ancianos o personas directamente, ¿no?, que sean ciegos. Y esto hizo que pensara también cómo queremos que sea el mundo y cómo mi trabajo de todos los días puede afectar a tener un mundo mejor, ¿no? A partir de ahí también empecé a hacer voluntariado. Aquí os he traído dos imágenes. Yo, ya lo habéis oído antes, soy miembro del consejo asesor de una fundación que se llama Technovation, que ayuda a niñas y a jóvenes como vosotras a entrar en vocaciones STEM. Hacemos un programa todos los años. Estas fotos son las dos del 2024. La de la izquierda para vosotros es la final que hicimos en la Universidad Carlos III. Este año tuvimos inscritas unas 1.500 niñas. Este año hemos empezado en enero, ya tenemos las 2.000 niñas inscritas. Y la otra, de este otro lado, que para vosotros es la derecha, es la final mundial del programa en San Francisco, al que yo como miembro del Consejo Asesor tuve la suerte de asistir, en el que Madrid y España habíamos estado llegando a la final mundial los últimos 5 o 6 años, y este año fue el primer año que ganamos la final mundial con uno de los 3 equipos españoles que llegó de 15 equipos mundiales, 3 eran españoles y uno de ellos ganó uno de los premios de una de las categorías mundial. Así que fijaos la cantidad de banderas españolas que se ven ahí, y eso es la sede de NVIDIA en San Francisco. NVIDIA, no sé si sabéis lo que es una empresa que fabrica microchips y que se ha hecho súper famosa porque fabrica los microchips para el procesamiento de algoritmos de inteligencia artificial. Bueno, pues eso es a la vez que mi carrera, ¿no? Esto es otra de las cosas que podéis aprender, que no hay una carrera única, puedes cambiar a lo largo del tiempo, puedes hacer varias cosas a la vez. Y en cualquier caso, incluso aunque tú no quieras, tu puesto de trabajo va a ir evolucionando. Yo cuando empecé, cuando decidí hacer teleco, me gustaba la radio. Nunca he trabajado en radio porque cuando llegué a la escuela la parte de las asignaturas de radio me parecieron súper duras. Me gustaron mucho más la parte de equipos electrónicos y aún así no he trabajado siempre en equipos electrónicos, aunque ahora, curiosamente, he vuelto a trabajar en equipos electrónicos porque a partir de Smart Cities pues hay mucho más mundo alrededor del Internet de las cosas, que cualquier objeto que penséis que tiene Internet o que se conecta a Internet está metido en Internet de las cosas, desde la rumba que está aspirando en casa, vuestros iPhones, vuestros Fitbits, ¿no? las pulseras de actividad. Eso en la parte de personas, digamos, normales, pero podéis pensar, como veis ahí, pues en los coches conectados, en cualquier sistema de meteorología que hoy está midiendo. Pues un ejemplo muy claro que hemos tenido y muy desgraciado, ¿no? en estos últimos meses. Los sensores del Barranco del Pollo que tenían que avisar de que había una subida de caudal no funcionaron.
O sea, eso es algo que también son telecomunicaciones, ¿no? O sea, y es Internet de las cosas. Hay muchísimas, alrededor del Internet de las cosas hay muchas cosas que podemos hacer de recogida de datos y por encima, como os decía antes, la parte de una vez que recoges datos, cómo los analizamos y por encima, y yo estoy entrando en ello, yo no puedo decir hoy que trabajo en inteligencia artificial, sí trabajo en analítica de datos, pero la inteligencia artificial es algo que ya estamos incorporando en mi empresa, que es una empresa industrial, para aprender, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, en mi empresa que se dedica a fabricar cosas muy aburridas para vosotros, pero muy industriales? Pues, por ejemplo, somos capaces de identificar si una máquina va a fallar o no a partir de los datos que tenemos recogidos. Para nuestros clientes somos capaces de identificar y de aprender si un cliente va a fallar o no, en el sentido de que va a dejar de pagar o de que va a dejar de utilizar nuestro producto y va a cancelar nuestros contratos. Somos capaces de inventar nuevos productos, nuevas moléculas, porque nosotros fabricamos cosas químicas, a partir de información que recogemos de cuáles son los nuevos usos que se le pueden dar a nuestros productos, ¿no? O sea, la inteligencia artificial, que siempre pensamos en Blade Runner, yo creo que Blade Runner, como ha habido una versión hace poco, os sonará, pues mucho antes que Blade Runner, la inteligencia artificial nos tiene que ayudar a mejorar, en mi caso, pues los productos y los servicios que damos a nuestros clientes, ¿no? Así que, bueno, pues vamos, yo nunca he decidido voluntariamente pasar a trabajar en inteligencia artificial, pero mi trabajo está evolucionando hacia ahí, o sea que el trabajo evolucionará. Y bueno, quería dejaros con una reflexión final, porque creo que ya nos quedan 2 o 3 minutos, que es a partir de esto que os estaba diciendo. Yo cuando tenía 17 años, si me pongo en vuestro lugar, también tenía, bueno, sí, digo también, no sé si vosotros lo tenéis, imagino que sí, cierto agobio de qué voy a elegir hoy. Yo diría que tenéis que elegir algo que sea flexible precisamente, ¿no? Que os dé la oportunidad de ir cambiando y que estéis abiertos a escuchar lo que hay fuera y a vosotros mismos y lo que hay fuera. Y encontrar algo que hoy os guste, pero que mañana pueda evolucionar y que os pueda dar cierta amplitud de a qué os vais a dedicar. La ingeniería no es difícil, por mucho que lo penséis. De hecho, probablemente hoy tenga una de las notas más bajas para entrar, así que si queréis hacer ingeniería vais a poder entrar. Y, en cualquier caso, las habilidades técnicas no son lo único que os da un beneficio, una oportunidad de encontrar un trabajo después. También está esa parte de actitud, con C, que lo decía alguien también. Creo que la concejal hablaba de la actitud y muchas habilidades sobre trabajo en equipo, sobre ser capaz de resolver conflictos, ser capaz de negociar, de aprender cosas nuevas. Eso da mucha más ventaja que a lo mejor el mejor de los currículum o la mejor de las formaciones, porque las empresas nos fijamos cada vez más en eso. Así que yo quería dejaros con esta imagen final, porque cuando estuve preparando la presentación pensé qué propia reflexión puedo hacer yo de mi propia carrera, y es que nunca se llega al final del camino. Siempre hay un momento, siempre puedes cambiar, siempre puedes aprender cosas nuevas y seguir avanzando, ¿no? Lo que sí que hay que hacer es pensar que ese camino, aunque no acaba, no es eterno, siempre hay etapas en las que puedes sentarte, disfrutar de lo que ya has conseguido, ¿no? Descansar, beber ese trago de tu cantimplora y después planificar cuál va a ser tu siguiente etapa, porque eso es precisamente lo que estáis haciendo hoy con vuestros 17, pero lo que vais a hacer cuando acabéis la carrera o incluso antes, si hay especialidades en la carrera, y después, cada vez que podáis cambiar de trabajo, seguirá siendo cada vez esa nueva etapa en la que podéis cambiar, evolucionar y aprender cosas nuevas. Y nunca, nunca dejéis de aprender. Y ya está, gracias.